En el video de esta ocasión voy a contarte una experiencia muy importante y muy sorprendente. En esta ocasión no te voy a hablar de otra cosa más que de mi experiencia, de una situación que cambió el rumbo de mi vida, pero sobre todo el camino de mi alma. En el Dharma Sin Filtros de esta semana te voy a hablar de una corriente holística que mezcla las físicas, la energía cuántica, la posibilidad de universos o realidades múltiples en su más elevada frecuencia. Hoy te voy a compartir de cómo es que esta herramienta llegó a mi vida, pero sobre todo voy a abrir mi corazón contigo. Quiero invitarte a que en este video fluyas conmigo, ya que te voy a contar ciertas experiencias que pueden ser un poco difíciles de creer, pero para alguien que estuvo en esa noche, en esa casita, sin esperar nada, simplemente no sabría cómo explicarlo. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, tráete un drink, tráete un snack, porque este video puede parecer un podcast. Hola, ¿cómo estás? Soy Tarotista Intuitivo, tu tarotista de confianza, y quiero darte la bienvenida a este nuevo video en mi canal, a este nuevo Dharma Sin Filtros. En esta ocasión te voy a contar el cómo una herramienta holística cambió mi vida, haciendo que no únicamente yo me viera beneficiado, sino que también mi familia, mis amigos más cercanos y obviamente mis consultantes de Home Dharma. Estoy hablando del método Yuen y quiero decirte que este es un tema, es una herramienta que de manera personal ha sido una experiencia sorprendente, mágica. Y creo que hay tantas cosas que quiero compartirte de este camino que he recorrido con el método Yuen, pero sobre todo de la máster del método Yuen, Mónica Método Yuen. Te voy a dejar aquí una foto de nuestra maravillosa Gandalf, como mi hermana y yo le decimos, que desde que llegó a nuestras vidas no ha traído más que limpieza, armonía y una versión más elevada, más en alta frecuencia de nosotros mismos. Quiero invitarte a que las sigas en redes sociales, a que te permitas experimentar estas reprogramaciones, comandos y limpiezas energéticas que ella hace de manera gratuita para que todas las personas que lo podamos ver podamos vivir en neutralidad. Moni, muchas gracias. Te he dicho varias veces todo lo agradecido que estoy contigo y todas las maravillas que has venido a traer a mi vida. Pero, aunque esto puede parecer un video publicitario, no lo es. De hecho, tuve que pedirle permiso a Mónica y, como te comentaba, este es un video que va a tener varias partes, porque el método Yuen ha sido algo que ha venido a romper mis paradigmas y que me ha dado tantas experiencias, tanto crecimiento, que es imposible el poderlo resumir en un corto video. Así que en esta ocasión te voy a contar el cómo fue que Mónica Método Yuen con su maravilloso método Yuen llegaron a mi vida. Porfa, no olvides regalarme tu like, seguirme, suscribirte. Déjame un comentario contándome cómo te ha parecido, qué te está dando este video, porque pues estos videos son por y para ti. Y pues nada, tengo lecturas privadas de tarot disponibles. Si te interesa, mándame un mensaje por Instagram. Aquí abajo en la caja de descripción te dejaré todos los links de mis reales y auténticas redes sociales. Sígueme en todos lados y sigamos haciendo que esta cadena de luz siga creciendo. Empecemos. Pero antes, quiero dejar algo muy en claro que va a ser importante que mencione para que el video tenga sentido. En 1905, un científico joven incomprendido, con muchas ganas de poder explicar el universo y todo aquello que la gente le decía que no existía, en un diario escribió la siguiente frase: todo es energía y eso es todo lo que hay. Su nombre era Albert Einstein y su manera de ver la vida, sus estudios, su fascinación por todo aquello que no lograba ver pero que sabía que existía, no únicamente marcó un parteaguas en su época, sino que sus conocimientos siguen influyendo casi 100 años después. Einstein dedicó su vida a explicar la energía, lo invisible,
la maleabilidad del tiempo. Y es justo en ese terreno en el que el método Yuen nos invita a sanar, no únicamente desde el cuerpo, no únicamente desde nuestras memorias, sino desde la fuente, desde la energía. Porque sanar no es únicamente reparar lo roto, reconstruirlo. Sanar es recordar quién eres, quién has sido, quiénes somos en esencia, en movimiento, en energía. Bienvenidos a este Dharma sin filtro, en donde no únicamente hablaremos de energía. Te contaré cómo se ha reconstruido, cómo transmuta y cómo vibra en neutralidad. Antes de empezar, quiero invitarte a que me acompañes a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a viajar a la primavera del año 2023. Te voy a dar un poco de contexto para que te empapes de qué es lo que rodeaba, qué es lo que sucedía, pero sobre todo, qué es lo que estaba vibrando en energía en mis entrañas. En este momento, tú y yo estamos en un restaurante mexicano. Estamos parados en la puerta trasera de la cocina, la cual da a un estacionamiento. Tienes la mano levantada, despidiendo una camioneta azul que se está retirando, se está alejando y empiezas a ver cómo empieza a perderse entre el tráfico, los edificios y la distancia. En este momento tú no sabes cómo describir todo lo que estás experimentando. No sabes si estás agobiado, en shock, o si acaso estás a punto de entrar en un ataque de ansiedad. Y en eso te preguntas, ¿acaso es así como se siente, cómo el corazón se rompe antes de que el mundo se te venga abajo? No sabes qué sentir. Hay una carga de alivio que te da un poco de tranquilidad, pero también hay miedo, hay angustia. Todo se está repitiendo otra vez. Tú quedándote en un lugar que prometía mucho, en un momento en el que sentías que la vida te estaba dando el éxito por el cual tanto estabas trabajando. Y ahí estás, con la mano alzada despidiendo a esa persona, la cual no sabes cómo te hace sentir, la cual te ha dado los momentos más bonitos, pero también te ha llevado hasta el más oscuro de los infiernos. Y ahí estamos tú y yo, tratando de mantenernos firmes, que nadie te vea confundido, que nadie te vea llorando, que te vean entero. Y decides hacer como si nada. Recorres el restaurante que está casi vacío. Las pocas personas que lo trabajan te observan, te analizan y te acercas hacia ese cuartito que te habían rentado. Un cuartito pequeño que había sido testigo de todos los desencuentros, peleas y ataques de pánico que te habían dado desde hace 2 años por la relación tan complicada que tenías con la persona que se acababa de ir. Entras a ese cuarto, que era la promesa de un nuevo inicio, la promesa de un empezar dando un salto de fe, donde la dueña del restaurante te había rentado para que pudieras empezar a hacer tus videos para YouTube y lecturas de cartas presenciales. Entre el aroma a incienso, amuletos y muchos dulces mexicanos, ahí estás. Cierras la puerta, te tiras al suelo. Acabas de sentir el golpe más bajo que pudieras esperar. Y por primera vez en mucho tiempo, te permites llorar. Lloras porque no sabes qué es lo que viene para ti en un futuro. Esa persona se ha ido. Esa persona quizá vuelva, quizá no. Te ha dejado en un ambiente muy complicado, en una historia muy mal contada, con sueños destrozados y también con esta sensación de que estabas perdiendo todo aquello
que creías tener estable. Y ahí estás, llorando, porque ese momento te recuerda a un evento desastroso que viviste hace 4 años, cuando tuviste que ser fuerte, desaparecer, porque tus amigos te han dado la espalda, porque tu prometido acaba de terminarte, el trabajo de tus sueños se ha acabado, hay demandas injustificadas en proceso y lo has perdido todo. Esa mañana no solamente estaba viviendo esa separación, sino que estaba reviviendo procesos que había decidido olvidar, medio sanar y dejar para después. Te quedas ahí llorando, preguntándole a Dios qué está pasando, en qué momento te volviste su guerrero más valiente, en qué momento todo lo que creíste que estaba avanzando, que por fin la vida te estaba recompensando, porque se estaba viniendo abajo. Y teniendo una plática muy intensa con Dios, con la energía de tu abuela materna que había fallecido meses anteriores, estabas simplemente angustiado, con miedo. ¿Qué va a ser de mí en este momento? Y había tantas sensaciones que no sabría explicarte. Era como si en ese momento pudiera estar partida mi esencia en 4 diferentes momentos. El pasado de otra vida, el pasado de una vida que acababa de recordar, y mi presente, y me sentía saturado. Días antes acababas de cumplir un sueño de adolescencia, habías ido al concierto de Taylor Swift. Tu trabajo, tu esfuerzo y el boom en TikTok que estabas teniendo estaban mostrando una parte bastante positiva de lo que podría ser tu vida. Pero días después de esa despedida, ya nada de eso se veía creíble. Te das cuenta de que el tiempo ha pasado. Ya no son las 10 de la mañana, son las 12 de la noche. Te permites pararte, limpiarte las lágrimas, rociar agua florida, prender un incienso, guardar tus cosas, prender tu camioneta e irte a casa. Casa. Esa no era mi casa. Era la casa de él, la cual estaba en el terreno de su sobrina, familia de él. Familia que no me quería, me criticaba, me sonreía, se decían mis amigos, hablaban de mí a mis espaldas. No comprendían, no entendían, había demasiado drama y una historia que al iniciar esa relación yo desconocía. Yo también me hubiera odiado. Yo no habría podido sonreírme. Yo era la nueva pareja de su familiar difunto. Cuando inicié esa relación yo no sabía que la persona con la que estaba decidiendo iniciar una relación había estado casado. No sabía que había enviudado meses antes de conocerme. Y entré a su vida. Sé que en este momento todo lo que te estoy contando puede parecer confuso. ¿Alguna vez has tenido una relación tan intensa, tan dependiente, la cual te empodera y te hace sentir que todo lo puedes en el mejor de los momentos, pero que cuando todo es malo, te hace sentir la persona más fea, menos merecedora, menos atractivo? Bueno, para mí esa fue esa relación. Y aunque llevaba ni 2 meses de haber regresado con esta persona, duramos 1 año en contacto cero, con pláticas, salidas, comidas, encuentros casuales. Pero había regresado, no sé por qué razón. Quisiera decir que era por amor, pero
no era únicamente eso. Él era lo único que había conocido los últimos 2 años. Fue lo primero que conocí cuando llegué a esta ciudad en la que no conocía a nadie, dando un salto de fe. Era lo único que me podría dar estabilidad. Una estabilidad muy madreada, podría decirte. Pero era lo que conocía y se acababa de ir. Conocí en ese momento 10 personas máximo y la mitad eran su familia. Y como te dije, no me querían. Pero yo a él no únicamente lo conocía de esta vida. No únicamente conocía su historia, no únicamente sabía lo que había pasado, no únicamente conocía su mala cara, su mal genio o su lado bueno. Conocía su alma. Meses anteriores en el proceso de platicar, contacto cero, ser amigos, contacto cero, regresar, contacto cero, yo había experimentado 2 regresiones a vidas pasadas, en las que en una había sido mi padre, en la que en una ciudad con un nombre muy similar me había abandonado. Había tomado decisiones erróneas desde mi perspectiva. Lo habían desaparecido y mi vida se había vuelto un caos. En la regresión más reciente que tenía con esta persona, me había acusado de brujería. Me había entregado al pueblo y viéndome a los ojos, sin hacer nada, me entregó para que en nuestra cocina me rasgaran el cuello. Así que para mí ese momento no únicamente era el se va, se va de vacaciones, se va a arreglar papeles, se va a hacer cosas. No, para mí era la última vez en las regresiones que conozco. Cada vez que desaparecía era porque no volvía. Y si volvía, era porque me iba a entregar. Y en esos 2 escenarios, yo no ganaba. Todo eso lo fui pensando de camino al restaurante, a la casa. A la cual cuando llegué al terreno y vi su camioneta estaciada, sentí un golpe en el estómago. Todo estaba apagado. La casa de su sobrina, que era nuestra vecina, también todo estaba apagado. Había un silencio en el ambiente que calaba. Y yo ahí estaba, en la misma camioneta, en el mismo estacionamiento, en el que en veces anteriores peleábamos, porque le pedía que entendiera cómo sus acciones me lastimaban, en las cuales le pedía que por favor no fuera tan egoísta, en las que también habíamos reído cuando yo intentaba contarle uno de esos chistes malos que de repente me invento. Y en ese mismo lugar me había tocado verlo roto, desahogándose de la vida que había perdido con su difunto esposo. Era un remollino de emociones. Y yo solo tenía 28 años, una maleta llena de sueños, no suficiente experiencia en las relaciones, y ahí estaba, sintiéndome el protagonista de un mix de canciones ochenteras de Yuri. Detrás de mi ventana se me va la vida, contigo, pero sola. Entré a la casa tratando de permanecer tranquilo, no ponerme a buscar situaciones que me movieran más sentimientos, tratando de permanecer fuerte. Tengo que checar el TikTok, tengo que contestar mensajes, tengo que responder comentarios, tengo que publicar video. 1 de la mañana.
Y yo estaba sentado esperando a que me llegara el sueño, a que ya no pensara nada que me pudiera desconectar. Me senté en la orilla de la cama, decidido a distraerme y enfocarme en lo que deja y después en lo que apendeja. Abrí TikTok y en mi For You page apareció una mujer delgada, rubia, sentada en su coche diciendo lo siguiente: brujería de rebote. Brujerías de rebote. ¿Sabes ¿Sabes qué, qué, Mónica? Mónica? Es que con Cada vez tus que tú audios mencionas yo siento brujería, cada que algo en hablas de mí, brujería que se me mueve todo, pero yo no yo lo tengo vi ningún y me enemigo. quedé en shock. Que Ay, frío, hielo, taqui taqui rumba. Yo dije, ¿qué? Esta gente ya no sabe ni qué inventar para poder hacer dinero. ¡Qué hueva! Next. Y empecé a responder comentarios, mensajes, y una vocecita dentro de mí me decía: brujería de rebote. ¿Sabes qué, Mónica? Brujería de rebote. Yo traté de hacer como si nada, ignoré eso. Yo dije, me quedé enganchado al contenido de esa señora que se llama Mónica. Pero no podía quitarme su mirada de la mente. Brujería de rebote. ¿Sabes qué, Mónica? Cada vez que tú hablas de brujería, algo en mí reacciona. Estuve en esta pelea interna entre regresar y ver el video o hacer como que no había visto nada, hasta que me quedé dormido. El día siguiente, yo tenía una sesión de cartas de tarot que me iban a hacer con una tarotista consultante que había llegado a mí por medio de TikTok. Esta chica se había topado con uno de mis videos, Ethel, un saludo, y le entregó mucho la manera en la cual yo hago las lecturas. Me contactó, me preguntó, me dio un nombre falso y yo le dije: mi madre, tú eres brujita, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Nos hicimos súper amigos como para poder hablar de temas cósmicos, el karma, los rituales, las cartas. Y ese día a mí me tocaba una lectura privada con ella. Estaba emocionado porque, como te conté y te puse en contexto, yo quería saber qué iba a hacer, qué iba a hacer de mi vida, qué iba a pasar, qué tenía que hacer, qué iba a seguir, qué. Y llegué a la sesión con ella. Ella en ese momento no tenía tanto contexto de lo que yo estaba viviendo, quién yo era, etcétera. Y empezando la lectura, después de barajear y sacar las primeras cartas, me dijo: oh, wow, Pepe, estás teniendo un proceso de liberación kármica tremendo. Yo me quedé ice, frío, hielo, taqui taqui rumba, pero mi cara poker face. Yo así de, ¿cómo crees? ¿A poco? Cuéntame. Ni idea. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Qué? Ella se me quedó viendo con cara de no te hagas güey, tú y yo sabemos de qué hablamos, pero yo estaba en mi papel de quiero respuestas ya. Mientras empezaba a hacer un poco la lectura, hubo un momento en el que me dijo: wow, viene un reencuentro con un alma de vida pasada. Yo dije: oh, wow, padrísimo, porque eso habla dinero, bendiciones, bien. Y me dijo: es alguien que va a llegar a tu vida de manera inesperada. Me están mostrando la Grecia o Roma antigua, tiempos de Aristóteles, tiempos de Platón. Ella era un hombre que era tu maestro, te enseñaba, pensaban, hablaban, conversaban. Y en esta vida viene a ayudarte a sanar. Viene a ayudarte a dar este salto cuántico en el que de manera natural tú ya estás pasando, pero necesitas este punch extra. Recuerdo que yo dije: ay, padrísimo, qué interesante, pero de manera interna dije: a ver, there's no fucking way, no hay manera, no la hay. Conozco a 10 personas, las únicas personas extras que conozco o que sean fuera de mi entorno son personas que son consultantes y soy súper limitante con la interacción que tengo con los consultantes. Está chistosísimo, padrísimo, vamos viendo. A lo que ella guardó sus cartas y me dijo: Pepe, cuando el universo está listo para darnos algo, quieras o no te pone, quieras o no, no importa dónde estés, no importa qué estés viviendo, te pone en posición para recibir, te quitas o no quieras.
Sus palabras resonaron de manera bastante interesante, pero aún así yo me sentía decepcionado. La lectura no había sido para nada lo que yo esperaba. Yo quería respuestas, yo quería que me dijeran, no te preocupes, tú vas a poder, viene mucho dinero, prepárate, desconéctate, suelta, haz lo que tengas que hacer, haz un cráneo, haz un abre caminos, haz un ritual. Yo quería que me dijera ella masticado qué es lo que venía para mí. Y no me dijo nada de lo que yo quería escuchar. ¿Te ha resonado esto? Porque muy probablemente tú has tenido una de esas lecturas conmigo. En las lecturas de cartas, tus guías espirituales permiten que recibas únicamente ciertos mensajes que necesitas escuchar. Los mensajes son cautelosos, son claros y concisos. Y a veces tienen mucho más sentido después de tiempo que en el momento en el que los recibes. Después de la sesión, quise enfocarme en mi trabajo. Me puse a grabar los videos que tenía pendientes, que eran 3 del día anterior y otros 3 más que me tocaban grabar para el día. Grabé casi toda la tarde. En ese momento mis videos eran más largos de lo que son ahora. Pues terminé de grabar y decidí irme a la casa a editar. Ese era el plan. Pero entre limpiar los mazos, entre hacer y deshacer, otra vez me habían dado las 12 de la noche. En ese momento yo dije, pues bueno, me llevaré tarea a casa, está bien, sirve que no pienso en nada, no pasa nada. Volví a manejar camino a la casa, un poco más tranquilo, tratando de desmenuzar los mensajes que Ethel me había dado. Nada tenía sentido. Llegué a la casa no queriendo ver la camioneta, imaginando que no estaba ahí. Entré a la casa, me senté en la orilla de la cama y decidí abrir TikTok para responder comentarios y subir un video. Cuando otra vez, en mi pantalla de inicio, en mi For You page, salía esa mujer que me había creado morbo. Vamos a empezar a eliminar de tus células los 5 principales karmas que hay. Cuando dijo eso, yo dije, oh, wow. Este es un speech que yo no había escuchado antes. Esta mujer le está metiendo coco. Y en eso, un fue mi señal. A lo que dije en voz alta, ok, abuelita, voy a escucharla, está perfecto, todo bien, no pasa nada. A lo que decidí apagar las luces, apagar la tele, agarrar los audífonos, ponérmelos, sentarme en la orilla de la cama y poner el teléfono pantalla abajo. Let's give it a try. Me senté como recto, inhalé, retuve y exhalé y le puse play. Su voz me daba mucha tranquilidad. Me hacía sentir extrañamente bastante seguro. Y con los ojos cerrados empecé a sentir como todo me daba vueltas, como si estuviera en medio de un tipo de remolino. Todo daba vueltas, iba rápido y después despacio. Y mientras estaba en este movimiento de mareo, de torbellino, de confusión, en el que no veía nada más que luces que brillaban a mi alrededor, aún teniendo los ojos cerrados, recordé ese sueño que había tenido toda mi infancia. Me vi a mí mismo en la cajuela de un coche, en un coche que iba rápido, dando vueltas. Yo no sabía por dónde iba, pero me sentía mareado. Sentía la velocidad y el golpeteo de las llantas en cada toque. Y de repente, otra vez estaba sentado en esa cama con los ojos cerrados, sintiendo toda esta energía que me daba vueltas. Algo en mi estómago empezó a moverse, como si tuviera muchas personitas dentro de mi estómago que querían salir desde mi estómago, recorrer todo y salir por mi boca, y me causaban bostezos. Unos bostezos tan grandes, tan marcados, que jamás había sentido. Sentía como algo salía y abría mi boca y salía.
y yo no podía dejar de bostezar. Era como si estuviera empezando a vomitar aire, personitas, entidades que salían de mis entrañas y se retorcían y movían y empujaban, y yo bostezaba. Si hubiera podido contar la cantidad de bostezos que tuve escuchando ese audio en repeat por lo menos 30 veces, serían más de 100. Empecé a llorar. Lloraba, me sentía triste, no sabía por qué. Me sentía desolado, yo lloraba por todo, lloraba por nada. Y seguía bostezando, escupiendo todas estas personitas que sentía, querían salir de mi estómago. Elimino a cero menos cero infinito. Mi teléfono se bloqueó. Muy raro, porque si te ha pasado que estás viendo un TikTok y te quedas dormido, puedes despertar 7 horas después y el teléfono sigue prendido, no se bloquea, se sigue reproduciendo. Pero el teléfono se había bloqueado. Raro. Cuando en eso, volvió a decirme: brujería de rebote. Mónica, no sé por qué cada vez que mencionas brujería, algo en mí lo escuchaba en mi mente, en mi oído, me aturdía, como si tuviera bocinas muy grandes dentro de mí. Vamos a ver qué pasa. Y sin darme cuenta, eso estaba por cambiar mi vida. Me fui al perfil de Mónica, scrolleé y scrolleé y scrolleé hasta que encontré brujería de rebote. Lo encontré. Me cambié de audífonos, le subí todo el volumen, prendí una vela, me senté en la orilla de la cama, inhalé, retuve y exhalé. Pero antes se me ocurrió decir: activo el poder de la llama violeta y que todo lo que esté oculto en mí o en cualquiera de mis 7 cuerpos, en mí o en cualquier vida pasada, se sane y se libere con este audio. Le puse play y en esta ocasión no hubo bostezos, no hubo esta sensación de que personitas quisieran salir de mis entrañas, no hubo marea, no hubo círculos, no hubo nada. Empecé a tener como cierta resequedad en la garganta, pero dije: a lo mejor tengo sed, a lo mejor es por todo lo que estuve abriendo la boca tan intenso, I don't know. Decidí acostarme y me acosté, y en eso dije: vamos a activar los chakras. Inhalé, retuve y exhalé. Ya imaginé como si pequeños foquitos se prendieran en mi cuero cabelludo, en mi frente, garganta, corazón, boca del estómago, 2 dedos abajo del ombligo, coxis. Y dije: guías, protéjanme, cuídanme y ayúdenme a limpiar todo lo que se tenga que limpiar. Sanen todo lo que se tenga que sanar, de esta vida u otras vidas. Y fue como si hubiera entrado en un momento de trance. Un trance bastante común, porque pues soy alguien que estaba acostumbrado a meditar desde los 12 años. Los últimos años habían sido un poco más intensos con los artes de la meditación, así que yo dije: no pasa nada. Y en este proceso de transición, en lo que escuchaba la voz de Mónica repetir los comandos, fue como si hubiera habido una explosión sutil de luz azul al pie de mi cama, muy al estilo de Doctor Strange, como si alguien hubiera podido encajar un cuchillo en el aire, rasgarlo hacia abajo y hubiera podido abrir un portal azul. En ese momento yo me paré, y me paré sintiéndome muy ligero.
extremadamente ligero. A lo que, queriendo agarrar mi teléfono para poder iluminar y saber si la vela se me había encendido, me vi ahí, acostado, dormido. Era yo, Giuseppe, pero no Giuseppe cuerpo físico. Era como si mi alma hubiera podido salir de mi cuerpo. Entré en shock, en pánico. Pinche vieja me abrió un portal sin que yo me diera cuenta. ¿Acaso esto es una abducción? ¿Acaso así como? Pero si yo sabía que por eso esto era una estafa, algo estaba oculto, no es normal. Y en eso, una voz de un hombre, masculina, que no me hablaba español, no me hablaba inglés, me hablaba un dialecto, un idioma distinto, me decía, calma, calma. Esa voz nunca la había escuchado. Calma, calma. Hacía que todo retumbara. El techo se sentía débil. Hacía que todo retumbara. Calma. Y mientras yo trataba de permanecer tranquilo, en calma, la voz me decía, tranquilo, no te volvería a hacer daño. Yo te amo. ¿Volvería? ¿Qué? Y en ese miedo recuerdo que empecé a decir, verga, pinche Mónica y su puto método Yuen. ¿Qué vergas es esto que está pasando? ¿Los aliens me están abduciendo? ¿Estoy muerto? ¿Me quedé atrapado en un portal? Y en eso, la voz me decía, ven, acércate y recuerda. Y era como si me invitara a asomarme a esta ventana del tiempo, este portal azul que había aparecido de la nada, como una explosión silenciosa. Me acerqué, volteando a ver mi cuerpo tranquilo, seguro, y dije, pues vamos. Y en eso, asomándome por ese ventana portal, vi el paisaje más hermoso que he visto en mi vida. Era una selva, algo muy tropical. El cielo se veía hermoso, como un amanecer. Se escuchaban las aves, el ruido que hacen las hojas de los árboles cuando atraviesa y lo acaricia el aire. Y al estar enfocando, una pirámide, un edificio, una pirámide, una casa. Esto es Egipto. Estoy en Egipto. Era un Egipto distinto a lo que tú y yo conocemos. Y debo de confesar que hasta el día de hoy no he buscado en Google, ni en libros, ni en ningún lado si hay alguna posibilidad de que en algún tiempo en el pasado Egipto fuera tropical o celoso. Déjame saber en comentarios si acaso tú sabes si así fue o qué información tienes, porque estaría padre. La imagen de ese paisaje la tengo grabada en mi mente. Es el paisaje más hermoso que he visto. Y en eso esta voz grave, fuerte, masculina, me dijo, ¿te acuerdas? Tú has estado ahí. A lo que yo le dije, wow, si la gente supiera que así es como se veía Egipto, no creerían. A lo que me dijo, sí saben, muchos vivieron ahí, pero aún no se acuerdan. Y tú ya estás recordando. Ok, Yoda. ¿En qué clase de viaje alucinógeno me invitó Mónica Método Yuen? ¿Qué está pasando? Y en eso volví a escuchar, dentro de esa ventana, la voz de ese hombre.
pero distinta, como en eco, menos fuerte, igual de imponente. Y lo seguí, como si pudiera atravesar ese portal azul que se había abierto en esa recámara. Atravesé ese portal y me ubiqué como en un pasillo subterráneo, como un túnel de muros altos, largos, anchos, oscuros, iluminados por algunas cuantas antorchas. No eran muchas, no iluminaban lo suficiente, pero te permitían ver el camino. Escuché los pasos de esa voz como si me estuviera guiando y llegué a un salón muy grande. No se veía mucho. Tenía estas grandes antorchas de fuego, se veían siluetas, estatuas, formas, mesas, telas que colgaban de los techos, plantas, animales. Y esa voz que me había abierto esa ventana ya tenía forma. Era un hombre de una estatura mediana, no tan alto, con una falda que le llegaba a las rodillas. Estaba acompañado por 5 o 6 hombres con una vestimenta similar, en chanclas. Y estaba hablando en un dialecto, idioma, lengua extraña que no reconozco, no conozco, no entendía. Se escuchaba enojado. Y el otro hombre lo veía, lo escuchaba. Agarraba cosas, le pasaban cosas, personas que estaban con este hombre misterioso. Ese lugar se sentía tenso, pesado. Todo el tiempo escuché el ti. La cabeza se me nublaba como si yo supiera que no debía de estar ahí. Terminan la conversación y el hombre regresa y sale por otro pasillo, similar por el que vamos a atravesar. Alguien me veía. Sabía que estaba ahí. El hombre misterioso con el que el hombre de la falda había hablado me veía. Sorprendido, como con miedo, como con cautela. Me veía. Me fui detrás de este grupo de hombres de falda, siguiéndolos recorriendo un túnel. Cuando de repente una luz muy grande apareció, deslumbrante, casi como si pudiera dejarte ciego. Por el impacto de la luz, la silueta de esos hombres se perdió, a lo que yo intenté ir un poco más rápido detrás de ellos. Y salí de ese túnel y vi esa selva enorme. Me sentí en casa. Verde, las aves, el ruido, el murmullo de la gente, el clima húmedo, caluroso, rico. Cuando en eso escuché la voz de una mujer, inmediatamente me sentí atraído por ella, pero no sabía dónde estaba, no veía, no nada. Y la voz que me había invitado a abrir ese portal, la energía, me decía, siéntate, observa. Estábamos en una terraza, como si fuera un jardín de terraza con plantas, árboles, etcétera. Si yo pudiera describir el lugar en el que estábamos, podría decir que era como una quinta, como una casa de campo. No sé, era algo que yo sabía, pero que no entendía ni sé de dónde saqué. Es como si fuera una casa de campo, una quinta, una casa fuera de la ciudad. Muy grande, una terraza muy grande que estaba como en un balcón muy grande. Y en eso veía al hombre que había seguido
por los túneles, con los mismos personas que lo habían acompañado. Alto, fornido, la falda, como con unos tacos cubriéndole la cara, todo. Y se escuchaba la voz de la mujer acercarse, con 4 mujeres acompañándola, con una vestimenta blanca, larga, igual como si algo le pudiera tapar. Las mujeres, aunque también se veía que tenían ropas finas, eran notoriamente más sencillas que las de la mujer que les iba guiando el camino. Y se toparon, se abrazaron, se besaron. Y yo dije, ay, qué bonito, pero ¿por qué estoy viendo eso? Como, ¿qué pedo? O sea, ¿acaso ahora veo novelas o películas en el astral? ¿Qué es esto? Por la manera en la que se abrazaron, se besaron y se saludaron, yo podría imaginar que llevaban tiempo sin verse. Los hombres le decían en un idioma distinto al que hablaba el hombre con la mujer, con cuidado porque los están buscando, con cuidado los van a descubrir. Y ahí, si yo hubiera podido, hubiera sacado las palomitas y aventarme la novela. Cuando de repente, en esta escena romántica de encuentro, sale un niño de 3 años corriendo. Lo llevaba en brazos una quinta mujer que iba muy similar vestida a las que acompañaban a la mujer que ahí estaba. Y el niño corría a los brazos de este hombre. Y es como si cuando corriera y este hombre lo fuera a alzar, mi perspectiva cambiaba. Yo estaba en la perspectiva de este niño de 3 años abrazando a ese hombre. La voz del portal que estaba acompañándome a que viera eso me decía, ese eres tú de 3 años. Se despidieron, el hombre se tuvo que retirar, las mujeres se retiraron con la mujer y conmigo en brazos. Y todo se puso negro. Se puso negro y yo escuchaba la voz de Mónica repitiendo los comandos una y otra vez, una y otra vez. Y mientras era como si yo estuviera como recapitulando. Él es un hombre griego-romano. Ella es una mujer egipcia. Ella es mi mamá, él es mi papá. No están casados. No pueden estar juntos, no están casados. Y es como si de repente empezara a llegarme mucha información. Él está casado con una mujer, la mujer está en otro lugar, fulanita de tal. Ella está casada con un hombre que es bla, 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 bla. Yo no soy hijo del esposo de ella, yo soy hijo de él. Y en eso yo supe, la mujer estaba embarazada y era del hombre de falda, no de su marido. Y mientras Mónica, método Joen, seguía de fondo en repeat. En eso, mientras seguía escuchando la voz de Mónica, como que para querer regresar a mi cuerpo, abría los ojos y veía a una de las mujeres que acompañaba a mi mamá cambiándome la ropa, cambiándose la ropa, después bajando escaleras, acercándonos como algún tipo de canoa, barca. Y en eso empecé a ver siluetas alrededor de mí. No eran azules, no eran blancas, eran negras. Como si fuera humo de un saumerio que llega y se mueve y entró por mi boca. Sentí un pequeño molestia como raspadito. Y en eso la voz que me acompañaba a ver todo eso desde el portal me decía, no tienes por qué volverlo a vivir, observa.
todo va a tener sentido. Y en eso todo se ponía negro otra vez. Y en eso volví a estar en ese salón en donde había empezado todo este recorrido, en donde el hombre que era mi papá se había topado con este tipo de sacerdote o mago, brujo, no sé, ese que me había visto. Y mi papá, en este mismo idioma, dialecto extraño, pero que ya podía entender un poco, le reclamaba. Y el hombre le decía: tú me pediste un intercambio, me pediste que el culpable cayera, el trato está hecho. El hombre se enojaba, le reclamaba, le decía que por qué, que él se las iba a ver. Y el hombre le decía: no puedes hacer nada, está hecho. Y todo se puso negro. Y empecé a sentir en mi estómago esta misma sensación de que muchas personitas quisieran salir de mi estómago, y el bostezo y era fuerte y era como si me rasgara el estómago y quisiera salir. Y vomité. Vomité como nunca antes había vomitado en la vida. Como si hubiera perdido el control de mi cuerpo y empezara a vomitar y a vomitar y a vomitar. Esa sensación de jaloneo, de vomitar, no me hacía ni siquiera reaccionar ni darme cuenta dónde estaba cayendo el vómito. Hasta que abrí los ojos, estaba llorando, no podía dejar de llorar. Y ahí estaba, otra vez en ese cuartito. No había portal, no había nada. Luz apagada, vómito en mis piernas, vómito en los pies, vómitos en el suelo, vómito en la cama. Era la escena más grotesca que había visto en mi vida. Volví a mí y a un modo medio oído, sin saber qué onda, empecé a prepararme para limpiar, acomodar, quitar las cosas de la cama, todo, ponerlo en una bolsa. Y sacado de onda, me sentía como con burbujeo en la cabeza, no sentía que estaba ahí, no me sentía parte de ese momento, dudaba todo. Era como si sintiera que estaba siendo parte de una obra de teatro. La cama, los muebles, las paredes, la luz, todo lo que estaba alrededor que ya conocía, se sentía como si fuera falso, como si fueran hologramas, como si estuvieran pero no estuvieran ahí. Y escuché un chillido. Quise volver a poner el audio de Mónica, pero me encontraba entre asustado, enojado, no sé qué era eso, no sé qué había pasado. Y dije: ¿lo pondré? No sé. A lo que dije: guías, Diosito, si tengo que escuchar otro audio de Mónica Método Yuen, me va a aparecer. Si no, eso fue todo por hoy. Me acosté en la cama, confundido. No supe si había sido parte de una abducción, no sabía si había sido una regresión. Todo lo dudaba y la verdad es que estaba que me cagaba de miedo. Me acosté en la orilla de la cama, pensando en si debería abrir el TikTok o si mejor ahí la dejaba. Eran las 4 de la mañana. Inhalé, retuve, exhalé y me quedé dormido. Cuando de repente una luz azul fuerte me despertó. Ahí estaba frente a mí. Quise ignorarla. Yo dije: oh no, no más chistes de trucos para mí, Mónica Método Joen, aquí acabó todo. A lo que desperté, pero no pude salir de mi cuerpo. No me podía mover. Ya no había una ventana que me mostrara nada. Había una persona, había un hombre, el hombre de la falda. Estaba parado al pie de mi cama, alto, grande, fuerte, azul, brillaba. Y yo no me podía mover. Me sentía prisionero de mi cuerpo, me sentía que no era dueño de mi cuerpo, pero lo podía ver.
acostado desde la cama. Y ese hombre me veía. Se sentía imponente, se sentía fuerte, daba miedo, pero me veía con amor. Y en este idioma, lengua extraña, que no conozco, pero sí entendía, me decía, te amo. Te he visto y te he cuidado varias vidas. Te he estado viendo, te he estado acompañando. Eso que viste no fue a propósito. No sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba enojado, estaba desesperado, pedí ayuda. No sabía lo que había pasado. Quería vengarme, pero no sabía. Y te lo hice a ti. Te amo. Es mi momento de seguir avanzando. Siempre te voy a amar. Te he amado durante muchas vidas. Te amaré todas las vidas, pero tengo que avanzar. Gracias. Tu mamá, ya la conoces. Reencarnó en esta vida. La has abrazado, la has besado. En la siguiente o en otra, nos tocará encontrarnos a todos. Y el hombre de la falda desapareció. Yo no pude moverme por un buen rato, pero me quedé llorando. Me hice bolita. Todo tenía sentido, todo cuadraba, eran piezas de rompecabezas que faltaban y que hacían sentido. Claro. Y fue como si ese ting me bajara toda la información. Sí, eran amantes, se querían escapar. El esposo de ella los cachó. Me quería desaparecer a mí, pero ella, para evitar eso, pidió que me llevaran, que me escondieran, que me llevaran a otra parte, y ella, para evitar que le sacaran las respuestas, tras. El hombre se enteró. Nunca supo por qué nunca supo qué pasó, nunca supo que lo hizo, pensó que le había el esposo hecho algo a ella, y no, fue un acto de amor. Para protegerme, para evitar que le obligaran a decir algo. Yo fui el culpable. Yo fui la razón de ese sacrificio de amor. Y este hombre de la falda fue con el hombre que me había visto, que me reconoció, que supo que estaba ahí, pero que a lo mejor no supo entender qué estaba pasando. Lo ayudó. Un intercambio. A partir de eso, me sentí muy atraído por la brujería egipcia. Trabajaban mucho con muertos. Y sí, yo creo que a lo mejor se hizo un intercambio, no sé, no entiendo, ahí vamos a dejarlo. Pero con ese audio de Mónica Método Joen, esa memoria pudo sanarse. Esa memoria pudo sanar muchos contratos kármicos, deudas de vidas pasadas, juramentos perpetuos, que seguramente por muchas vidas había quedado como en pausa. Y vi al papá de esa vida, que había sido mi guía espiritual en muchas. Y fue algo muy chistoso, porque a lo largo de diferentes momentos de mi vida, yo veía luces azules. Cuando me hacía mis limpias, veía destellos azules. Y en ese momento, sin darme cuenta, también había asignado de una manera indirecta mi relación con mi papá en esta vida. Y la relación que tenía con la pareja por la que todo esto inició. Esto que te acabo de contar es un poco de lo mucho que Mónica ha impactado en mi vida y sin darse cuenta. A partir de eso, Mónica se hizo mi compañera nocturna. No la solté y no la he soltado, la he recomendado a diestra y siniestra.
Ella cambió mi vida, he visto cómo ha cambiado la de muchas personas que yo amo y también la de muchos estudiantes que aprecio mucho. Ella hace magia y yo creo que ni siquiera tiene idea de todo lo que mueve. Ella no únicamente ha sido mi guía, no únicamente ha sido una maestra, se ha vuelto parte de mi familia. Yo he utilizado el método Yuen para mis meditaciones, para mis rituales, para mis limpiezas energéticas, para mis manifestaciones, para todo. Cuéntame, ¿te gustaría que hiciera un video entrevistando a Mónica para que Mónica nos cuente desde su experiencia, desde las bases, las herramientas y la teoría, que es el método Yuen? Porque esto que yo te acabo de contar ha sido mi experiencia. Mi experiencia como clarividente con herramientas y especialidad meditativa que se la pasa en el astral, se la pasa haciendo, regresando, viniendo. Esta es mi experiencia. Déjame saber en comentarios si te gustaría que hiciera un video entrevista con Mónica, pero también cuál ha sido tu experiencia con la Moni Gandalf, que definitivamente ha cambiado mi vida. Mónica es esa mujer que Ethel me mencionó en esa lectura de cartas. Y sí, se siente como esta conexión de vidas pasadas. Ahora he tenido la oportunidad de no únicamente escuchar los audios que comparte, sino ser parte de los talleres. Es la primera a la que le escribo cuando algo pasa y siempre me ayuda, siempre me aconseja, siempre me guía. Temas personales, temas energéticos, temas de sanación. Moni ha sido un salvavidas hermoso. Por eso siempre hablo de ella en los horóscopos, Chismecito Tarotero, Holistic Chicks, en todos lados. Esa mujer me ha salvado de maneras en las cuales ni siquiera se imaginan. Moni ha sido el antes y después de mi proceso espiritual. Moni me ayudó después de eso y los últimos 2 años me ha ayudado a ser mi versión más neutral, de mayor frecuencia, con mayor decisión, más libre y con más amor. Moni me ayudó a eliminar todos los recuerdos, memorias y karmas de vidas pasadas que me hicieron esa noche que te describí, el que fuera tan intensa, tan exagerada, tan con todo, y poder tomar decisiones desde la neutralidad. Pues bueno, eso es todo por el Dharma sin filtros de esta semana. Muchas gracias. Ojalá que este video te haya entretenido, te haya dado información interesante, que te haya hecho pasar un buen ratito. Gracias por acompañarme. Porfa, no te vayas sin haberme dejado tu like, haber comentado, suscrito, activado campanita de notificaciones. Por favor, déjame saber en comentarios si tú te has sentido identificado con un poco de lo que te conté el día de hoy y si quisieras poder sanarte y liberar esas memorias o creencias que conoces o que están en tus células, que están en tu energía y no te has dado cuenta. Ve a seguir a Mónica Método Yuen en todas sus plataformas y quiero decirte, esto que te acabo de contar fue únicamente con los videos de 3 minutos que ella sube de manera gratuita a sus redes sociales. Imagínate todo lo que ha hecho en sus talleres, incluso una ocasión en un viaje que hice con un amigo a la ciudad de Austin, Mónica me ayudó a liberar las entidades que estaban estancadas penando en ese hotel viejísimo. Déjame saber en comentarios si quieres que te haga otro Dharma sin filtros contándote de esa ocasión que estuvo intensísima. Soy G, tu tarotista de confianza, y pues nada, nos vemos en un siguiente video.